Soy Paola Cosío, tengo 28 años, soy abogada de profesión, me especializo en el litigio y la asesoría en materia fiscal y administrativa. Soy la dirigente de la Red Juventud Popular en el estado de Jalisco. También soy deportista, practiqué voleibol y voleibol de playa por 17 años y actualmente soy maratonista amateur. Y mi principal motivo para estar en la política es la creación de mejores oportunidades para los jóvenes a partir del deporte, la cultura y el arte. Paola Cosío, bienvenida. Gracias. Primero darte la bienvenida porque en el OMPRI decimos que el OMPRI somos todas y bueno, pues tu perfil para mí es uno de los perfiles más diferentes de lo que podemos tener dentro del partido y eso es muy importante porque habla de la diversidad que milita dentro del partido. Paola Cosío, eres joven, abogada, litigas fiscal y administrativo, es dirigente de la Red Juventud Popular en Jalisco y además es bicampeona nacional de voleibol de playa y maratonista. Así es que además de hacer política, tiene muchísimo gusto y amor por trabajar su propia mente y cuerpo. Entonces, bienvenida. Y quiero empezar platicando contigo y que nos digas ¿cuáles son las causas más representativas que tienen o tenemos los jóvenes? Todavía me queda un año de joven. Bueno, yo creo que son bastante amplias las causas que abanderan los jóvenes. Veo muy marcadamente, claro, una tendencia a abanderar la agenda joven, que para mí es la creación de oportunidades para este sector de entre 18 y 30 años o expandido hasta 35. Y entendido desde la forma en que se crean mejores posibilidades para tener una mejor vida, desde el aspecto educativo, deportivo, cultural, artístico. Veo muy marcado también una tendencia de los jóvenes a involucrarse en el medio ambiente. Si bien es un tema que viene desde hace mucho tiempo, creo que siempre le habló mucho más al sector joven. Y ahora, si te fijas, pues nuestros liderazgos a nivel mundial son jóvenes en este aspecto, igual que el feminismo, el de diversidad, el de inclusión. Todas estas banderas son realmente portadas por jóvenes, a pesar de que, claro que abarcan a toda la población. Lo cierto es que nos vemos un poco inclinados a levantar la mano en esos rubros. Es como si a la generación de nuestros padres a lo mejor empezaban con estos temas a verlos, con capacitaciones muy lejanas, pero a nosotros nos tocó vivirlos, nos tocó aplicarlos, nos tocó trabajarlos. ¿Por qué? Claro, es justo, por ejemplo, el tema del medio ambiente, ¿no? Yo siento que hace muchos años, creo que yo estaba como en la secundaria, la primera vez que vi un video de Al Gore que hablaba del medio ambiente y decía, sus hijos, sus nietos no van a tener un mundo y no va a haber agua y no va a haber esto y el calentamiento global, y yo creo que ellos lo veían tan lejano o tan impropio y tan no presente que no se involucraban, y ahora nuestra generación la está viviendo y ya te están diciendo, eres tú, tú en tu vida ya no vas a ver estos recursos, tú en este momento ya no, y entonces la preocupación es mucho más imperativa para nosotros y por la siguiente generación, que a lo mejor ya involucra a tus hermanos que tienen 10 años, ¿no? Creo que ese es un poco el rollo de que estas causas nos impacten más a nosotros. Para participar en política, ¿se necesita ser político? Bueno, qué pregunta. Creo que para participar en política no se necesita ser político como tradicionalmente se entiende. Yo creo que el ser humano, al ser un ser social, es inherentemente un ser político. Entonces, como todos vivimos en una sociedad, naturalmente te ves involucrado en la toma de decisiones de tu espacio, de tu entorno. Y eso es la política realmente, ¿no? A lo mejor muchas veces lo vemos como solo la política directa, que son los cargos públicos o los espacios de representación, pero la política es mucho más. Por eso creo, tal vez no tienes que ser político, tienes que ser persona, tienes que preocuparte por tu entorno. Eso es lo que se necesita para hacer política. ¿Los políticos nacen o se hacen? Yo creo que los políticos se hacen. Es cierto que algunas personas nacen con ciertas virtudes, talentos, capacidades. A lo mejor a algunos se le da más fácilmente el liderazgo, la comunicación efectiva es una herramienta muy útil para quien se desarrolla en este ambiente, pero yo no conozco una sola persona que se haya involucrado en una problemática que haya detectado en cualquier ámbito
y que posteriormente haber hecho un beneficio o logrado un cambio en ese sector, no se sienta involucrado y obligado a seguir continuando por esa causa. Por eso creo que se hacen. ¿Por qué los jóvenes deben de participar en política? Representan más del 25% de la población. ¿Por qué deben de participar? Bueno, vale, justamente por eso, ¿no? Vivimos en una sociedad democrática y representativa, y ¿cómo te puedes imaginar a una sociedad en la que se toman decisiones sin el 25 o 33% de la población, ¿no? Sin un tercio de la población se está definiendo una agenda por y para ellos, pero sin ellos. Entonces, si realmente queremos que se desarrolle una sociedad en la que todas las voces, todos los sectores están siendo escuchados, los jóvenes requerimos participar. De otra forma, pues seguirá construyéndose sin nuestra participación. Dime una causa que se haya hecho a partir de los jóvenes que haya impactado a toda la sociedad. Algo que se te venga a la mente, que quieras reflexionar de la importancia y cómo esto se vio implícito o afectado o en beneficio a partir de la organización de los jóvenes. Aquí en nuestro... Donde quieras. Hay una que me gusta mucho porque no es particularmente de México, pero es una que me llamó mucho la atención porque es un fenómeno que se está expandiendo y de hecho recientemente llegó a México por otra vía. Ahí te va. Es la de la gratuidad de los productos para higiene femenina. Y empieza como un movimiento en África liderado por los jóvenes, porque ellas mismas decían, es que no puedo ir a la escuela, estoy perdiendo una vez al mes, 3 o 4 días en mi escuela porque no puedo ir, porque no tengo una toalla femenina, o porque me da pena, me mancho, mis compañeros se ríen, y entonces empieza todo un movimiento y dicen, es que no tengo dinero para comprarlas, no tenemos material a la mano, el gobierno debería de proveerlas para nosotras. Empieza ese movimiento y en esa ciudad en específico se logró, ¿no? Luego, el año que sigue, voltean unas chavas, creo que tenían 18, 19 años, del Reino Unido, de una ciudad pequeñita fuera del de Inglaterra, y ven ese movimiento y dicen, oye, eso no es un fenómeno exclusivo de África, es algo que pasa aquí, mis compañeras sienten lo mismo. Y fueron y ellas se levantaron al parlamento con un puñado de jóvenes, de veras, si ves las fotos, luego te las enseño. Es increíble la cantidad de mujeres jóvenes que se movilizaron. Y también allá, en esa ciudad, hay una política pública en la que todas las escuelas proveen de manera gratuita materiales de higiene femenina. Y si recuerdas, el año pasado, creo, aquí en México se intentó llevar a cabo una reforma para que esos productos no estuvieran grabados para efectos del impuesto al valor agregado. Yo creo que es un movimiento que nosotros como jóvenes podríamos abanderar aquí en el país e ir un poquito más allá de solo el tema del IVA, ¿no? Que sean gratuitos, que el gobierno los provea. Sí, al igual que los preservativos o también la parte de normalizarlo, ¿no? O sea, ha habido tanto tabú en esto que a veces se necesita esta sangre nueva para decir, a ver, ¿cuál es el problema? Pues, o sea, al final del día es algo que pasa y que tenemos que normalizarlo y además hacerlo público para todos. ¿Por qué se considera que los jóvenes están subrepresentados en el país? Bueno, vale, comentábamos, ¿no?, que los jóvenes, hablando de los 18 a los 35 años, representamos más del 30% de la población. Es casi 40% de los votantes, por cierto. Entonces, siendo este porcentaje tan grande, uno pensaría que los espacios de toma de decisión son equiparables, ¿no? Tú tendrías un 33% de jóvenes en todos los espacios de decisión. Pero particularmente esta proporción debería verse reflejada en la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados es justamente el órgano público en el que se representa a toda la sociedad. Esa es su naturaleza desde que nació en Roma la Cámara de Diputados, ¿no? Representar a todos los sectores de la sociedad. Y en la Cámara de Diputados en 2018 tenemos un sorprendente porcentaje de jóvenes del 5%. Es decir, hay 33% de jóvenes, pero solo hay 5% decidiendo por nosotros o llevando nuestra voz a esos espacios. Por eso se dice que aún estamos subrepresentados. ¿Cuál es el reto? ¿Por qué tenemos esos números? ¿Tendrá que ver con
lo que implica el gasto económico de una campaña, lo complicado que es llegar a una contienda. ¿Cuál es el reto? Porque ¿qué pasó en ese proceso que es incluso mentalmente o psicológicamente para muchos el hecho de... Me acuerdo en alguna ocasión que llegué al Senado a una plática con alguien y se me vino a la mente y me dijo esa persona, vale, el Senado es senectud, es experiencia, y la experiencia son años. Como un poquito invitando a la no participación, o sea, que ni siquiera lo pensaras, el poder contender en ese espacio porque la experiencia son los años, no lo que haces todos los días de tu vida, ¿no? Y pudiste tener 80 años sin hacer nada, o 10 o 30 años muy activos que te permitieron una experiencia para llegar. ¿Qué pasó? Claro. ¿O qué pasa? Voy a hacer un pequeño paréntesis antes de contestar el qué pasa, porque justamente hablábamos una vez de eso en mis clases de Derecho del Senado, y de que por qué la edad era más grande para ser senador que para ser diputado, y decían, es que en la antigua Roma los senadores eran los viejos, ¿no? Porque tenían su experiencia acumulada, y claro que eran los viejos de cierta clase, ¿no? Con acceso a educación, etcétera, y yo les reflexionaba, ¿no? Creo que no es la edad, creo que es la experiencia, el conocimiento inclusive, ¿no? A veces, por ejemplo, nuestra generación a lo mejor no tiene las mismas oportunidades laborales, a lo mejor no ha tenido la experiencia en el campo, pero nuestra generación es la más educada de todas. Ya el promedio de títulos profesionales se lleva de banqueta a la pasada. Somos una generación con maestrías, con doctorados, es mucho más educada porque así se movieron las circunstancias en nuestra sociedad. Y eso creo que debería de valer para poder aspirar a ese tipo de cargos también, ¿no? Quitarles un poco el chip de que es para quien ya tiene ciertos años, sino para quien puede aportar cierto perfil al Senado, ¿no? Y volviendo un poco al tema de qué fue lo que pasó, qué es lo que ha pasado, yo creo que son varios aspectos. El más relevante para mí es que el joven no se siente, bueno, ¿sabes qué es un problema? Que es un problema como circular. El joven no se siente representado. El joven siente que los partidos políticos actuales no le hablan, y es verdad, no les hablan. Entonces no se siente representado, no hay una figura ahí con la que diga, ay, oye, ese líder me late, me voy con él, me le sumo al proyecto, con sus salvedades. Claro que ha habido jóvenes de todos los partidos, pero no es la media. El joven realmente se siente alejado, desplazado. ¿Y qué pasa? Entonces, como no se identifica con ningún proyecto, entonces no sale y no vota. Y luego la lectura que le dan los partidos políticos a que el joven no vote es que no le interesa. Y entonces dicen, oye, pues, ¿por qué le voy a hablar a los jóvenes, a pesar de que sean el 40% de los votantes, si no van a votar, si no me van a ayudar a ganar? Porque están pensando en términos numéricos, ¿no? Que cómo me conviene ganar, ¿para qué les hablamos si ellos no votan? En vez de pensar, si les habláramos, tendríamos todo este porcentaje de votos. A ver, vuelves a lo numérico, además de tenerlos representados, claro. Y te digo que entonces ahí se cierra como el círculo. Tú no me hablas, yo no te hablo. Yo creo que efectivamente sí hay como un mito en eso, ¿no? Es uno de los mitos más grandes que tienen los jóvenes. Son apáticos, pero también hay un tema de irresponsabilidad, ¿no? ¿Qué tanto el que me hablen o no me hablen me hace responsable de las decisiones que se toman? Porque si votas o no votas, eventualmente se va a decidir algo. ¿Cuál fue la diferencia contigo y por qué ellos deben de entrar? Bueno, yo creo que pasamos ahí por un tema de la apatía como un sinónimo de falta de interés, que yo creo que no es necesariamente cierto, ¿no? Así se lee, así parece, pero el joven realmente se interesa en la vida pública. Lo que yo creo es que se ha alejado de los partidos políticos, que es la vía tradicional de hacer política, para meterse mucho más en los movimientos sociales, que siempre hemos estado, ¿no? Los movimientos juveniles, por ejemplo, pues siempre han sido liderados por jóvenes, por universitarios. Pero cada vez los veo más allá, lo veo en el tema del feminismo, ¿no? Mis amigas que jamás y que dicen, no me gusta la política, odio la política, los políticos son A, B y C.
están involucradas en esos movimientos. Todas mis amigas se pararon el marzo pasado a marchar el 9 de marzo, ¿no? El 8 de marzo, perdón. Y yo creo que entonces no es una falta de interés sino es que no encuentran los medios. ¿Por qué yo me involucro y por qué quisiera que otros jóvenes se involucraran en los partidos políticos? En la política. En la política. Uno, porque es la única manera en la que puedes cambiar tu entorno. Porque hay formas no tradicionales y hay formas tradicionales, ¿no? Desde cualquier ámbito, todo lo que tú haces, ¿no? Te gusta un deporte, te gusta el arte o la cultura, o ves problemas en tu universidad, o en la falta de acceso a educación, no sé, tienes un club de corredores, de ajedrez, de lo que tú quieras, y ves problemas, la única forma de solucionarlos es mediante el ejercicio político. Yo creo que si el joven está más alejado de la política entendida tradicionalmente, y que al final es una que vemos ahí como en las casillas, ¿no? En las decisiones que toma el gobierno, vienen de ese ejercicio de política tradicional. Lo que hace falta es quizá hacerles entender que en la medida en la que ellos cambien su entorno desde ese lugar, o más bien que pueden cambiar su entorno desde ese lugar, y que si ese entorno no les está llamando, necesitamos cambiar al entorno. Es decir, si el sistema, los partidos, lo que tú quieras, no te está hablando, la respuesta no es no te escucho, sino cómo le hago para que me escuches, porque necesito ser escuchado, ¿no? Creo que esa es lo que a mí me ha llevado a participar, es decir, no me siento escuchada, o no siento que nuestra generación se escuche, por ejemplo, o ciertos sectores no se escuchan. No me pienso quedar en un, bueno, pues no les hablo yo tampoco a ustedes, sino en un, ¿cómo le hago? Como si no me hablan, que me escuchen. Que me escuchen, de alguna forma. Exacto. Bueno, ¿tú crees que la participación entonces de los jóvenes en la política tiene que ver con una moda? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los partidos en este momento para poder escuchar esto? Yo creo que no es una moda, creo que a lo mejor si analizamos como los últimos 100 años, podríamos ver que de repente hay más, de repente hay menos, ¿no? Hubo unos años en los que los jóvenes se involucraban a límites que ahora no podemos imaginarnos, ¿no? Digo, también eran otras épocas, pero hablando de los movimientos estudiantiles, ¿no? Esos eran los jóvenes 100% involucrados en una causa. Yo creo que ahorita estamos viendo mucha más participación porque cada vez somos más jóvenes, cada vez está subiendo el porcentaje de jóvenes, y por lo mismo naturalmente pues, queremos ser escuchados, y desde todos los espacios, ¿no? Como dices y como platicábamos, es que la política no es el que quiere ser gobernador o el que quiere ser diputado, sino el que quiere cambiar su entorno, y todos naturalmente nos desarrollamos en más de uno porque somos seres sociales. A mí me gusta correr, y lo primero que hicimos fue hacer un equipo de corredores, y luego tenemos unas ligas de corredores en las que están varios grupos de diferentes corredores. Lo mismo pasaba con el vóley y con pláticas, ¿no? De que, oye, pues este espacio no me gusta, y entonces ibas y pedías, oye, nuestras canchas tienen clavos, y cuando nos aventamos nos rajamos. Entonces todo el mundo se empieza a involucrar en la medida en la que tiene causas, pero eso no va a dejar de existir. Entonces, mientras haya más jóvenes van a levantar la mano para hacer cambios. Yo lo que creo es que los partidos políticos definitivamente, iba a decir tienen, pero tenemos que hacer algo para decirles, te estoy escuchando, me interesa escucharte, me interesa que vengas y participes, y que tus causas o todo lo que tú quieres modificar en tu entorno, aquí es bien recibido, y aquí sí se le va a dar un espacio, porque si no se van a seguir alejando de este medio tradicional. ¿Por qué Paola, como joven, decidió participar en una organización del PRI? Muy interesante. Mi familia siempre ha sido priista, y yo vi al PRI desde la cuna, me acuerdo casi que me ponían sonajas de priistas, ¿no? O sea, era algo de todos los días, pero realmente no era algo que particularmente o en lo que en mi día a día me involucrara ya por gusto.
hasta, yo creo que por ahí en la universidad. Y digo, siempre fui como esa persona que le gustaba levantar la mano para, oye, esto no está bien, ¿eh? Yo lo hago. Y en cualquier ámbito, mucho en el vóley, por ejemplo, era la capitana del equipo, era la encargada de ir con el entrenador a decirle, oye, nos está pasando esto, nos está pasando el otro. Pero no tenía una relación con que eso era, en parte, lo que se hace por medio de los partidos políticos en diferente escala y en diferentes entornos. Cuando me graduó, un amigo, el esposo de una de mis amigas, me habla y me dice que, oye, tú te gustaría participar en el PRI, yo creo que te he visto por ahí uno que otro día, y bueno, es un programa para emprendedores. Y yo en ese momento tenía muchísimos amigos emprendiendo que estaban así como gallinas descabezadas. Fue hace como 5 años y yo creo que fue el boom del emprendimiento, ¿no? Estaba poniéndose de moda que los jóvenes pusieran sus negocios. Incluso ese término pues no estaba tan acuñado, ¿no? No lo conocíamos como tal. Y yo veía a muchos de mis amigos o amigos de mis tíos, etcétera, que querían emprender y que no sabían ni por dónde darle. Y dije, qué interesante, yo tampoco sé por dónde darle, pero vamos aprendiendo. Y ya me viene, de hecho tenemos nuestra oficina aquí arriba, y me empieza a platicar de todos los programas que hay, de todos los fondos que existen, la forma en la que operan, las reglas de operación de cada uno, cómo había unos para emprendedores tradicionales, cómo había unos para tecnológicos, unos para programas para el campo, programas para mujeres. Y ya empecé a involucrarme, y a pesar de que yo en ese momento no emprendí, lo que me llevó a quedarme fue ver todas esas personas que a raíz de que nosotros les facilitábamos, les desmenuzábamos los programas, les ayudábamos, les dábamos seguimiento, a veces simplemente los acompañabas a las citas a Fojal, ¿no? Para que se sintieran más cómodos, les explicabas lo que les estaban diciendo ahí en la dependencia. Y al final muchos de esos proyectos se convirtieron en negocios, ¿no? Y hay algunos que ya superaron los 2 años ahorita que yo vi nacer. Entonces dices, así es, aquí es un lugar desde que realmente puedes incidir positivamente en la vida de las personas. Entonces creo que más que porque empecé, creo que por eso me quedé. Paola, vamos a hacer un ejercicio de asociación. Te voy a decir una palabra y me vas a decir lo que venga a tu mente. ¿Ah? Política. Servicio. Participación política. Para todos. Programas sociales. Programas sociales sí, asistencialismo no. Ciudadanos. Sociedad. Mujer política. Necesaria y estamos para quedarnos. Activismo. Causas. Apoyo. Ayuda. Levantar la voz. Por los que no pueden. Jóvenes. Chingones. Ser parte de la historia o leerla. Ser parte de la historia. Jóvenes priistas. Los mejores. Bueno, vamos a hacer un juego. Este es un nunca nunca. Estamos en el marco de marzo, donde recordemos que es el Día Internacional de la Mujer y bueno, pues todo lo que implica, la lucha que implica para que hoy nosotras podamos estar ejerciendo esta profesión que tanto nos encanta. Tienes 10 dedos, los vamos a poner en cámara y entonces yo te voy a preguntar, me han dicho o han escuchado y tú vas a ir bajando los dedos conforme hayas pasado o escuchado algo de esto. Las mujeres solo pertenecen a la cocina. Los jóvenes deben prepararse antes de tener un cargo. Los jóvenes no tienen la experiencia para poder representarnos. Las mujeres jóvenes tenemos más dificultades que los hombres. Uy, está de mala, seguro le está bajando. Yo nunca me han acosado. Yo nunca he estado en una reunión de política y me han intentado coquetear. Bienvenida. Me han discriminado por ser mujer. He sentido miedo de salir sola en la noche. Todos los días.
He estado haciendo política en la calle y me han aventado un piropo. Bueno, pues nos acabamos muy rápido los dedos en esta participación. ¿Hace falta más? Échale. La que más traigas en la cabeza que no te haya dicho, el nunca nunca de la mujer joven en política. Híjole, no sé si son yo nunca, pero te voy a platicar algo, ustedes decidirán. Me impactó mucho, hoy por hoy, soy la única mujer que es líder, tiene un liderazgo juvenil, un sector en el partido. El resto son hombres. Y mal que bien, mucha gente llegó a hacer el comentario cuando recién entraba, de que, ya las traes, porque eres mujer y eres joven. Decían, vas a cubrir la cuota del 50% y la cuota del 30%. Eres como un unicornio. Yo decía, no sé si ellos estén pensando que eso es bueno, porque me están llamando una cuota y que además pueden cubrir 2, que como hombres adultos tendrían ellos. Entonces es más fácil para ellos, les liberan 2 espacios, ¿no? Creo que eso es violencia política y razón de género, y es totalmente común en lo que nosotros hacemos. Mujer joven menor de 35, bueno, pues hay que chingárnosla porque puede estar en los espacios que nos tocan a nosotros. Pau, un gusto compartir contigo este espacio, compartir tu historia, y invitamos a todos los jóvenes y a todas las mujeres jóvenes que están ahí viéndonos en este pedacito de capacitación a involucrarse, porque mientras más estemos dentro, muchísimo mejores condiciones tendremos afuera. Entonces, gracias por acompañarnos y bienvenida. Esta es tu casa, el OMPRI es tu casa. Muchas gracias, Vale. Y no, pues al revés, yo también aprovechar para invitar al auditorio a que, como decíamos, ¿no? Si tú no levantas la voz, si tú no llevas tu causa, si tú no buscas los espacios de representación, alguien más los va a tener.